Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me presento, mi nombre es Eduardo Carlato, soy el jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas. Soy el titular a cargo de la cursada y en nombre de todo el cuerpo docente les doy la bienvenida a esta cursada con estas nuevas modalidades por las circunstancias que nos imperan. Vení, Gabriel, así te presento. El doctor Arcidiácono es otro de los docentes de la cátedra y médico del servicio, quien va a estar también abocado a tratar de acercarles día a día las clases de la cursada. ¿Querés hacer algún comentario? Bueno, no, yo soy Gabriel, así que bueno, van a estar conmigo casi todo el tiempo en contacto, les voy a ir subiendo las clases, así cualquier cosa me preguntan por el grupo, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, y vamos a arrancar la cursada. Esperemos que, por lo menos la idea nuestra es que, como siempre, tengamos un objetivo principal. En este caso, el objetivo primario para ustedes es aprobar la materia, fundamentalmente, con lo cual tienen que munirse de un bagaje de conocimientos que intentaremos dárselos día a día, pero a mí me interesa una cosa en particular para comentar con ustedes antes de empezar la cursada, y es el hecho de que seguramente si analizamos entre esta cursada la cantidad de gente que le interesa la toxicología como especialidad o como futuro de carrera, seguramente, y como siempre ha pasado, van a ser muy pocos los que estén interesados en la materia, lo cual no es ni bueno ni malo. Lo concreto y lo importante es que, como les decía, creo que desde la cátedra tenemos que tener claro, por un lado, que su objetivo principal es conocer y aprobar la materia. Para ello le tenemos que dar un montón de conocimientos. Pero por otro lado, una vez que hayan aprobado la materia, una vez que se hayan recibido y una vez que hayan decidido una vida médica distinta a la de la toxicología, es importante que tengan presente de que el mundo de la toxicología no escapa a ninguna especialidad. Todo médico en algún momento de su vida se enfrenta a alguna problemática toxicológica con algún paciente o con alguna problemática de distinto tipo. Y me parece importante que, más allá de que uno haya aprobado la materia en algún momento, es intención de esta cátedra que tratar de dejarles 2 o 3 conceptos mínimos, y fundamentalmente uno es el hecho de que en algún momento van a tener una problemática toxicológica, y nuestra idea es que, llegado ese caso, ese momento, estén a la altura de las circunstancias. Eso no quiere decir que sean especialistas, simplemente de que como médicos tengamos presente y pensemos siempre en la posibilidad de la toxicología. Bueno, vamos a comenzar un poco la materia. Vamos a apagar. Apagamos la luz, por favor. Y como decimos con Antonio, que compartimos la inquietud y el gusto por el arte relacionado con la medicina, con la salud del trabajo, nos dimos en esto de sumar en este periplo académico, meter un poquitito de actividad artística. Y la idea, nuestra propuesta es que cada clase, cada charla, cada encuentro tenga un cuadro paradigmático. Y en este caso traemos a un pintor argentino, tan argentino como Quinquela Martín, que Quinquela Martín, no sé cuánta toxicología habrá sabido, pero muchas veces, como muchos artistas, sin conocer muchas veces ciertas realidades, la obra del artista muestra realidades que tal vez nosotros, de los ámbitos de la salud, podemos desentrañar algún intríngulis. En este caso, uno de los tantos cuadros que pintaba en su aldea, ¿no? Quinquela Martín fue un pintor argentino que nació y se crió en el barrio de La Boca, un barrio muy cercano donde estamos en este momento presentes, y que un barrio portuario mostraba a principios del siglo pasado lo que era la pujanza de una sociedad en crecimiento y el trabajo del puerto, en este caso muchos obreros transportando y descargando carbón. De hecho, también el carbón no solamente es importante para la salud del trabajador, sino que está muy relacionado también con la vida de Quinquela Martín. Quinquela Martín fue un chico huérfano, adoptado por un matrimonio italiano, en donde Chinchela, este señor, que fue su padre adoptivo, era carbonero. Y Quinquela se costeó sus estudios
trabajando como descargador de bolsas de carbón, y con esas moneditas iba pagando sus cursos que después le permitieron mostrar estas obras. Y bueno, y en esta obra solo vemos nada más ni nada menos que la actividad fabril, la actividad obrera del contacto íntimo con el carbón, que en algún momento tendremos alguna charla específica sobre los riesgos en las patologías respiratorias con algunos tóxicos. Y sumado a este ámbito fabril también el ámbito medioambiental. Fíjense ustedes la relación de lo que en ese momento en una sociedad pujante, lo cual era cierto, estaba representado a través del humo de las chimeneas, infinidad de chimeneas fabriles que de alguna manera a través de la liberación de lo que hoy entendemos una fuente de contaminación ambiental importante, pero que en ese momento se lo relacionaba más con la pujancia y el crecimiento económico más que con la idea de un problema de contaminación ambiental. Bueno, dada ya esta pequeña introducción, vamos al término de lo que nos convoca, que es de alguna manera contarles o pensar entre todos qué es la toxicología, qué entendemos por la toxicología. Hoy por hoy es una ciencia médica fundamentalmente, pero no exclusiva. La toxicología la vamos a encontrar relacionada en muchas carreras, y que en líneas generales obviamente nos habla de del estudio de las sustancias venenosas o de los tóxicos. En lo personal, siempre tratando de buscar imágenes que representen los temas de estudio que uno aborda, yo muchas veces me puse a pensar y a buscar, digo, ¿cuál habrá sido el primer concepto, la primera imagen que el ser humano tuvo respecto a los venenos, ¿no?, de las sustancias tóxicas? Y buscando para atrás, yendo para atrás en la historia, llegamos a esta época, a la época de la caverna, a la época en la que el hombre afloraba como especie, y que de alguna manera con un conocimiento muy rústico, muy primitivo, este hombre primitivo no solamente entendió el mundo químico que lo rodeaba, sino que también hasta lo dejó representado en sus obras, en sus esculturas. Hoy sabemos a través de pinturas rupestres o de petroglifos que estaba en íntimo contacto con animales ponzoñosos, por ejemplo, como esta imagen de una escolopendra en una cueva de Chile, o más cercano a nuestro país, en Argentina, en la provincia de Córdoba, una serpiente que por los colores, que acá no se ve muy bien en la foto, pero por los colores en forma anular que tiene esta serpiente, hoy mismo la podemos tipificar como una Micrurus micrurus o una serpiente coral, una de las serpientes endémicas de determinadas provincias de nuestro país. También el ser humano, este artista primitivo, de alguna manera pintó imágenes geométricas, figuras, puntos, líneas que en realidad no existen en la naturaleza. Hoy, estudios antropológicos pudieron confirmar que esas imágenes que ese artista primitivo pintaba y que hoy sabemos que no existen, en realidad existían en la cabeza, en la mente de ese artista, producto de la ingestión de muchas sustancias psicotrópicas, muchas sustancias psicoactivas, que lo hacían alucinar y lo hacían ver estas cosas, que de alguna manera también nos relacionan al riesgo de ciertas sustancias químicas que tienen algún efecto sobre el sistema nervioso central. En definitiva, y como bien decía Antonio Werner en la clase pasada, el trabajo de conseguir el sustento muchas veces representaba también un riesgo para el ser humano ya desde esas épocas primigenias. Grabado en una cueva, en la cueva de la Araña en España, nos muestra el trabajo de un individuo que recolecta miel en un panal, expuesto a un riesgo laboral como es el de ser picado por las abejas. O seguramente este hombre de la caverna que empezó a manejar el fuego y a llevarlo a ambientes confinados como podía ser la cueva, sin saber muy bien también se expuso a muchas sustancias peligrosas, y si bien no tenía la idea de qué era lo que le pasaba, seguramente muchos de ellos han tenido algún tipo de intoxicación. Pero teniendo presente que esta condición hacía... Sí, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, disculpe la demora. No, por favor, adelante. Esta condición, decíamos que de este ser humano primitivo que empezó a investigar su entorno, hoy sabemos que, como los chicos, el hombre primitivo
investigó, incursionó mucho a partir del gusto, del contacto con las sustancias. Y uno de los primeros contactos que tuvo fue con el mundo vegetal, con el reino vegetal. Entonces probaba sustancias, plantas, semillas, y algunas veía que eran inocuas o que eran hasta interesantes porque eran nutricias, ¿no? Eran alimentos. Pero había otras plantas, otras semillas, otras flores, que su ingestión le producía desde dolores de panza hasta le podía matar, ¿no? O ardores en la boca, en fin, circunstancias que de alguna manera, sin entender cuál fue la palabra, pero le permitió a este hombre primitivo establecer el concepto de sustancia venenosa, sustancia peligrosa. Y así como en el reino vegetal estableció esta primera clasificación química entre sustancias peligrosas o venenosas y sustancias inocuas o alimenticias, lo mismo también lo hizo con los otros reinos que lo rodeaban, ¿no? El reino animal y el reino mineral. También vio que habían animales que se podían comer, otros que eran peligrosos porque eran ponzoñosos, eran urticantes o podían producir algún daño. Y fíjense ustedes qué notable, este hombre primitivo, con ese conocimiento muy puntual, establece la primera clasificación química que existe en la naturaleza. El hombre de la caverna estudió con sus herramientas este mundo que lo rodeaba, estos tres reinos que lo rodeaban, y pudo clasificar a todo el entorno químico en dos grandes grupos: las sustancias inocuas y las sustancias venenosas. Esta clasificación, que hoy por hoy es muy sencilla, muy primitiva, mediten ustedes una cosa, fue una clasificación química que le sirvió al hombre y que lo acompañó al ser humano durante gran parte de su desarrollo. Es más, durante milenios, ¿qué digo milenios? Durante decenas de miles de años, el ser humano clasificó químicamente al mundo, al universo, su entorno, en dos grandes grupos: sustancias inocuas y sustancias venenosas. Y decía que esto lo hizo durante decenas de miles de años, hasta no hace mucho tiempo, cuando allá por el 1600 aparece un médico suizo, un médico alquimista en realidad, que con el conocimiento alquímico de la época, un conocimiento médico también relativo, pero con el suficiente genio como para poder romper este paradigma. Esta persona se llamó Paracelso. Paracelso, esta es nuestra casa, esta es la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la que somos egresados, es la casa de nuestra formación, y nuestra casa está custodiada por 6 grandes personalidades. Los dos extremos son alegóricos, prevenir y curar, y 4 grandes personajes de la medicina, entre los cuales contamos con uno, con este, que es este personaje, que es Paracelso. Y ahora les voy a contar por qué lo tenemos en nuestra casa y no en cualquier lado. En realidad Paracelso, como les decía, rompe con este paradigma químico y dice: no, en realidad no hay sustancias que son inocuas y sustancias que son venenosas. En realidad cualquier sustancia puede ser inocua o puede ser peligrosa dependiendo de una variable, dependiendo de un factor. ¿Y cuál es este factor? La dosis. Paracelso se catapulta a la fama con una frase que hoy por hoy es un poco perogullesca, pero que todavía sigue vigente y que todavía es importante que refrendemos y que reflexionemos al respecto, que es que la dosis hace al veneno. Cualquier sustancia a la que ustedes se imaginen, sustancia química, dependiendo de la dosis, a una dosis suficientemente alta, puede llegar a ser peligrosa para la salud. Y también, como contrapartida, una dosis suficientemente baja puede ser no inocua, pero por lo menos no producir efectos perjudiciales para la salud. Bueno, este personaje hoy es parte de la custodia de nuestra casa, porque pocos saben, y creo que es importante marcarlo, que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires fue la primera facultad o la primera universidad en incorporar a la toxicología como materia de grado en la currícula médica en el mundo. 1881. Tuvimos este privilegio del cual nosotros somos parte por pertenecer a esta cátedra. Bueno, algunas imágenes de este Paracelso, que parece ser que era un hombre de avería, como muchas veces se hizo retratar con sable en mano, andaba con una espada andando por ahí. De hecho se había granjeado a muchos enemigos al respecto.
Y si bien, bueno, como les decía, en este pequeño derroteo que llevó decenas de miles de años, hoy tenemos una disciplina que es la toxicología, que es la ciencia que estudia las características peligrosas para la salud que tienen todas las sustancias químicas. Yo les traigo acá una definición de un prestigioso toxicólogo español contemporáneo, doctor Repetto, que nos plantea lo que entendemos hoy por toxicología moderna. Si bien hoy por hoy la toxicología moderna entraña un poco más de los factores que nos mostraba Paracelso, como ser el tema de la dosis, es importante tener presente que aún hoy la disciplina toxicología médica y extramédica tiene como pilar fundamental este principio. Y vamos a entender, y vamos a ir y venir en muchas de las clases, rondando el tema de la dosis, porque la dosis es un factor importante a la hora de evaluar estos criterios. Bueno, así como hablamos de la dosis, también hablamos de la toxicidad, que es esta propiedad que tiene la sustancia, como dice el gráfico, la capacidad para producir un daño, un organismo vivo, obviamente, en determinadas circunstancias. Pero ¿qué quiero en esta definición hacer hincapié? En estos principios. Por un lado, la capacidad de producir un daño. ¿Qué daño? Vamos a ver que determinados tóxicos producen determinados daños en particular, porque su mecanismo de acción es muy específico. Por otro lado, como decíamos, la dosis, la cantidad de sustancia que se administra o que se absorbe, es importante para entender el tipo de daño. Íntimamente relacionado con la vía, vamos a hablar en algún momento de las distintas vías de absorción por las que los tóxicos son absorbidos. Una vez que son absorbidos, son distribuidos por el organismo y encontraremos órganos blancos, tejidos blancos. Y por último, el tipo de severidad o el tipo de daño, porque dependerá también de si esa exposición fue en forma aguda o en forma crónica, es decir, si el individuo se expuso a pequeñas dosis pero repetidas en el tiempo, o a una única dosis en una cantidad importante. Bueno, entendiendo esta primera introducción, nos queda la pregunta, tóxico o veneno. Temas que socialmente todos hemos usado la palabra tóxico y la palabra veneno, ¿no? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿son sinónimos o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es lo mismo hablar de tóxico que de veneno o no es lo mismo? ¿Qué les parece? Sí. Y sí, es lo mismo. ¿A todos les parece que es lo mismo? A mí el veneno mata y el tóxico puede no matar. ¿El veneno mata o el tóxico puede no matar? Bueno, en realidad hay una discusión semántica en esto. En general, utilizamos el término veneno cuando hay una intención de producir algún tipo de daño. Cuando yo quiero producir un daño a alguien y le pongo una sustancia peligrosa y le pongo arsénico en la comida, quiero matar, le estoy poniendo un veneno. A diferencia de cuando muchas veces la sustancia, que hasta puede ser la misma, desencadena un proceso de intoxicación, pero en realidad no hubo una intención lesiva, no hubo una intención de producir un daño. Simplemente que ese arsénico que estábamos hablando, que era un veneno, lo encontramos presente en la contaminación del agua de un pozo, de una napa freática, y yo me estoy envenenando con un tóxico, ¿sí? El envenenamiento es el mismo, el veneno es el mismo, pero hay una disquisición casi legal. A pesar de que, si bien podemos utilizarlos como sinónimos, tenemos esta pequeña diferencia. Yo cuando me doy cuenta, me quedé pensando de lo que decía, cuando uno habla de una persona envenenada o una persona intoxicada, no es lo mismo. No es lo mismo. Puede usarse como sinónimo, pero nosotros que vamos a ser un poquito más puristas, vamos a utilizar este pequeño distingo que es más legal que otra cosa. Bueno, algunas definiciones entre tóxico y veneno, que son más o menos lo mismo que estábamos comentando y que ustedes estaban reflexionando recién. Hay algunos apartados especiales, por ejemplo el concepto de toxina, que es una sustancia química peligrosa, es un veneno, un tóxico, pero que la naturaleza la crea en determinadas especies, con el fin específico de producir un daño que le permita a la planta o al animal que lo secreta defenderse o cazar, atacar o ser de alguna manera una herramienta que le permita defenderse de un depredador. Entonces la biotoxina, la toxina, tendrá algunas consideraciones en particular en alguna de las charlas más adelante.
Bueno, pero así como arrancamos y comentábamos esta concepción que empezó en la época de la caverna, hoy pasaron muchas cosas y en realidad hoy tenemos no 3 reinos, sino que tenemos 5 reinos. Habíamos hablado del reino mineral, el vegetal y el animal. La ciencia después descubrió y catalogó al reino de los hongos como un reino propio por la complejidad que tiene, pero ocurrió con el discurrir del desarrollo tecnológico de la humanidad que el ser humano llegó a un momento tecnológico en el cual, mezclando frasquitos, mezclando turitos como un poquito de química, oh sorpresa, creó sustancias que no existían en la naturaleza. Creó sustancias químicamente nuevas, que no existían en la naturaleza, y que dieron nacimiento a este reino químico de sustancias químicas creadas por el hombre. Esto tuvo un auge fundamentalmente a partir de la revolución industrial, en donde el crecimiento tecnológico hizo que la industria química generara y creara infinidad de sustancias químicas. Como dice el gráfico, fíjense ustedes, al día de hoy contamos con más de 6 millones de sustancias químicas, todas potencialmente tóxicas, y es más, por año se crean 100.000 nuevas sustancias químicas de diseño que no existían en la naturaleza, que en general son de diseño de laboratorio, es decir, un científico desarrolla una nueva molécula y así como se desarrolla una molécula de laboratorio que queda archivada en un anaquel, en una biblioteca, hasta que algún proceso tecnológico le encuentre alguna aplicabilidad tecnológica de esa sustancia y esa sustancia es sacada metafóricamente de esa biblioteca, incorporada a un proceso de producción y posteriormente volcada a la sociedad a partir de un producto determinado. Pero lo importante es tener presente de que hoy por hoy la ciencia crea muchas más sustancias químicas con cierto potencial toxicológico, mucho más rápido y en mayor cuantía que la capacidad que tiene la misma humanidad como para entender cuáles son los riesgos que tienen esas sustancias. Imagínense ustedes, sabrán ustedes, una sustancia creada como medicamento recorre todo un camino en el cual hay que conocer ciertas propiedades físicas, químicas, sobre la salud y demás, que entrañan un montón de plata y un montón de tiempo para entender y para poder aprobarla como un remedio o como lo que fuere. Hoy por hoy en el mundo químico encontramos que se producen muchas más sustancias de las cuales uno tiene tiempo y capacidad económica y deductiva como para saber cuáles son las propiedades o los efectos sobre la salud. Entonces, a la hora de las definiciones, de los temas que vamos a tocar en las distintas charlas, vamos a hablar constantemente de dosis, como decíamos. Tal vez para los médicos es un tema más frecuente, porque nosotros resumimos nuestros tratamientos fundamentalmente en dosis de fármaco. Y entendemos esto de la expresión, la fórmula de expresar una dosis, el peso en relación al peso del organismo o a algún equivalente al respecto. Pero el tema de dosis lo vamos a ver en distintos temas, en distintos apartados con distintas connotaciones. A partir de estas dosis vamos a encontrar criterios como por ejemplo la dosis efectiva, que es aquella dosis a la cual una sustancia va a generar un efecto determinado, puntual, y como tal dentro de la toxicología vamos a encontrar la dosis tóxica, que es también la dosis que la sustancia necesita para generar un proceso de intoxicación, pero que no sea letal. Una dosis tóxica, no letal. Y yo para esto siempre me gusta mostrar un pequeño pasaje, son 2 minutitos de una peliculita de Carlitos Chaplin, que siempre queda bien Chaplin. Y esta película se llama Login Gas, espera un segundito. Se llama Login Gas, gas hilarante. Sabrán algunos de ustedes que el gas hilarante es un gas anestésico que todavía hoy se sigue utilizando como gas anestésico, que tiene ciertos efectos de hilaridad, de estado de borrachera, y que en su momento ya, fíjense en la película, en 1917 se genera esta película, Chaplin hace esta película, de la cual yo quería mostrarles un pequeño pasaje. Pásalo, por favor. En este caso el escenario es el de un dentista, el consultorio de un dentista, que va a atender a un paciente. Y lo traigo a relación porque me parece que es muy representativo de lo que pasa muchas veces cuando nos encontramos con un proceso de intoxicación o frente a una sustancia química peligrosa. En este caso, el paciente que clama por un tratamiento y el dentista que lo va a ayudar justamente con este
antiguo pero eficiente equipo de anestesia, al cual le va a practicar una anestesia con óxido nitroso. Y en el caso de este paciente, una vez efectuado el tratamiento y demás, se ve que la dosis no fue la adecuada, fue una dosis muy elevada. Y claro, el paciente no responde como debería responder, como esperaba el dentista, ¿no? El paciente está en coma, está en una situación de sobredosis. Y frente a este paciente intoxicado pasa lo que muchas veces ocurre, ¿no? Uno pierde la calma, no sabe muchas veces qué hacer, y en este caso el dentista pide ayuda. Lo cual está bueno, ¿no? Está bueno que cuando estamos sobrepasados pidamos ayuda. Pero ¿a quién le pidió ayuda a este dentista? Y a Carlitos. Con lo cual nos habla de que la condición no va a ser lo ideal, ¿no? Muchas veces ocurre también en los procesos de intoxicación, ocurre esto también, que uno pide ayuda y huye, ¿no? ¿Y qué hace Carlitos? Y Carlitos hace lo que puede, evalúa la condición con sus herramientas, que son las herramientas de Carlitos Chaplin. Y me parece gráfico esto que cuando el individuo que no está debidamente capacitado, como en este caso Charles Chaplin, evalúa a su modo de ver las cosas. Es más, ciertos criterios, ciertos signos, ciertos síntomas, como en este caso la hilaridad, el estado de inconsciencia, que son patognomónicos de la intoxicación, que son característicos y que el que sabe puede entender y hasta llegar a un diagnóstico, aquel que no tiene idea de lo que está viendo, saca cualquier interpretación. Con lo cual, muchas veces las condiciones también, las consecuencias de esto van a ser muchas veces desastrosas, solo por la falta de conocimiento, de capacitación. Este pequeño pasaje de comedia me parece que es muy gráfico, muy representativo de lo que muchas veces pasa con la toxicología, especialmente también con la toxicología ocupacional, en donde distintos profesionales, muchas veces desbordados por la falta de conocimiento, de criterio de lo que representa un agente químicamente peligroso, puede llevarnos a tomar medidas imprudentes, a consultar a quien no debemos consultar o lo que es peor, a dejar librado a su libre curso estas cosas. Bueno, la idea de cursos como estos es que aparte de tener una reunión de amigos y conocernos y compartir algunas experiencias, empecemos a entender que para todo esto, para todo lo que relaciona a la toxicología ocupacional, la única herramienta válida que nos va a permitir manejarnos en un ámbito de seguridad es la capacitación. La capacitación y la capacitación. Y para ello tendremos que estudiar, tendremos que compartir experiencias, tendremos que reunirnos. Y esta es la idea particularmente de este tipo de reuniones, ¿no? Bueno, siguiendo con algunas de las definiciones que vamos a usar en el transcurso de este curso, tenemos la dosis letal media, que es una herramienta muy utilizada a nivel experimental, que médicamente entendemos como la dosis que puede matar al 50% de un lote de animales de experimentación bajo condiciones controladas, ¿no es cierto? Cuando yo lo expongo a una sustancia, a una concentración determinada que me mata a la mitad de estos animales de experimentación, encuentro la dosis letal 50 o dosis letal media. Esto es un criterio científico de investigación fundamentalmente, pero que tiene mucha aplicabilidad, porque gracias a estos criterios de dosis letal 50, esto nos permite que si nosotros mismos, si vamos a nuestra casa y en los productos de uso hogareño, muchas veces muchos productos hogareños que tenemos en nuestra casa que son productos químicos, si vamos a mirar el barbete, vamos a encontrar que tienen una categoría, están categorizados en base a esta dosis letal 50. Sabemos entonces que dependiendo la vía, en este caso la ingestión oral, de acuerdo a la cantidad que yo necesito para llegar a esta dosis letal 50, tendré la posibilidad de categorizarlo en 5 grupos, entendiendo que las sustancias de categoría 1 son aquellas más peligrosas, que yo necesito una dosis muy chiquitita para producir un daño, u otras que son mucho más, necesitan una cantidad más importante. Esto nos permite categorizar las sustancias en muy tóxicas o menos tóxicas. La dosis letal mínima ya nos habla de un criterio también de laboratorio que nos obliga a entender
cuán peligroso para la mortandad de una especie, de un individuo, puede ser una sustancia. Como asimismo, criterios como el no a él o dosis de no efecto adverso observable, es decir, el estudio por debajo de los efectos, para entender cuál es el nivel de seguridad que puede tener una sustancia en la cual yo no voy a observar ningún efecto cuando le exponga a ese individuo a esa sustancia. Y otro criterio también de farmacocinética y farmacodinámica importante, pero que también lo aplicamos a la química en general, es el concepto de vida media que tienen las sustancias en el organismo. Entendemos como vida media aquel tiempo que se requiere para que la concentración de una sustancia que está circulando en el organismo disminuya a la mitad. Veremos que hay sustancias que tienen vida media de horas, otras de días, otras de semanas, y hasta hay sustancias que tienen vidas medias de años. Y en función de esto podemos establecer algunos criterios desde lo terapéutico hasta el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se calcula aproximadamente en líneas generales, hay algunas excepciones a esta regla, pero tenemos en cuenta que prácticamente la mayor parte de las sustancias con 4 vidas medias entendemos que es el tiempo suficiente como para que el organismo pueda haber excretado espontáneamente toda la sustancia de su organismo. Y ya adentrándonos un poquito más al ámbito ambiental y laboral, tendremos, por ejemplo, criterios como la concentración máxima admisible, cuando estamos estudiando sustancias peligrosas que están en el ambiente, cuando yo respiro un ambiente contaminado, y la concentración máxima admisible me habla de la concentración en ese aire contaminado, hasta qué nivel puede llegar una sustancia para que yo pueda respirar en un ambiente por un tiempo bastante indefinido, pero sí prolongado, sin que me traiga consecuencias en la salud. De este concepto medioambiental, que es la concentración máxima admisible, se desprenden otros conceptos que son más específicamente laborales, como el valor límite umbral, o TLB, el umbral techo, el límite del techo, que es algo similar a la concentración máxima admisible, pero entendida dentro del ámbito laboral, en donde la exposición del trabajador, si bien es mayor que la del no expuesto, me permite un grado de seguridad que me contemple un marco de seguridad importante. Entonces, el TLB me va a hablar de la concentración a la que puede estar esta sustancia contaminando el ambiente del trabajador, pero ojo, con algunos criterios. Los TLB están considerados dentro de la pauta de 8 horas de trabajo, 5 días a la semana. El trabajador que trabaja de lunes a viernes durante una jornada de 8 horas. Hoy por hoy, desgraciadamente, una de las tantas bondades, entre comillas, de la globalización y de las condiciones imperantes económicas en muchas sociedades, hace que un individuo no cumpla esto. ¿Por qué? Porque trabaja en un ambiente, trabaja una jornada de 8 horas, pero muchas veces ficha y se va al segundo trabajo. Muchos tenemos más de un trabajo. O lo que puede ocurrir, como muchas veces ocurre, el individuo que está trabajando y en determinada época del año puede tener la posibilidad de hacer horas extras, con lo cual está más horas trabajando que lo habitual. Entonces hay que entender, por ejemplo, criterios como estos, que puedo encontrarme en un ambiente de trabajo donde, si bien estoy dentro de los límites permitidos por la ley de la concentración, pero condiciones tan sencillas como esto de hacer unas extras, el individuo que en vez de estar 8 horas está 12 horas trabajando, está más tiempo expuesto, o trabaja sábado y domingo, y está más tiempo expuesto, con lo cual esto nos hace meditar acerca de la sutileza de estos detalles que pueden ser la causal de los procesos de intoxicación y que muchas veces no se entiende por qué se dan estas cosas. Bueno, veremos también que hay condiciones de intoxicación específicas para determinadas áreas. Por ejemplo, la industria de los alimentos. ¿Por qué? Porque la toxicología alimentaria es motivo de un capítulo aparte, la intoxicación alimentaria es motivo de un capítulo aparte, a punto tal de que hay un criterio para el estudio de los tóxicos en los alimentos, que es el de la ingesta diaria admisible. Yo puedo entender que un alimento tenga algún contaminante hasta cierto nivel, que hace de que yo pueda comer ese alimento, aunque esté contaminado,
pero que si no sobrepasa esa concentración, yo puedo comer ese alimento en forma prolongada sin que me desarrolle ningún contratiempo en la salud. Esas concentraciones son el concepto que se llama ingesta diaria admisible y que está regulado y controlado por organismos nacionales como es el Códex Alimentario de cada institución. Y bueno, llegamos al proceso de intoxicación, que es lo que nos convoca, a la toxicología, que de alguna manera son los signos y los síntomas que resultan de la acción de un tóxico en el organismo. Y hasta ahí es claro, y de hecho vamos a ver que muchos tóxicos, muchas sustancias químicas peligrosas, tienen la capacidad de producir enfermedades muy específicas, daños muy puntuales, que el solo hecho de aprender cuáles son los signos o los síntomas nos separan un poquito de Carlitos Chaplin, nos permiten entender bien qué es lo que está pasando y poder llegar a un diagnóstico certero. Y que, como me parece bastante alusivo el gráfico esta propaganda, entendiendo que la dosis siempre está relacionada. Cualquier sustancia, hasta el más fuerte, hasta el más grande, hasta el hombre araña, puede sucumbir. Pero bueno, a veces las cosas no son tan sencillas. A veces uno termina como el tipilín de acá, dándose la cabeza contra la pared, porque las cosas son más difíciles de entender de lo que nos decía Paracelso, de que la dosis hacía el veneno y que cualquier sustancia, dependiendo de estas dosis, podía producir algunos efectos perjudiciales. Como por ejemplo el caso del cáncer, que ya Antonio, el profesor Werner, nos comentó en la clase anterior. Procesos como estos de Percival Pott, que comentaban, recordamos, en este proceso de los desodorinadores, salen un poco de este parámetro porque no están relacionados con la dosis. Y es más, la latencia es tan grande que yo voy a desarrollar la enfermedad después de pasado muchos años. Es más, fíjense ustedes lo que dice este gráfico. Habiendo tomado conciencia de este gran hallazgo que hizo Percival Pott en cuanto a la carcinogénesis química, fueron necesarios más de 100 años para que alguien haga algo, para que realmente uno se ponga las pilas, como decimos hablando mal y pronto, y tomemos medidas dentro del ámbito laboral para preservarnos y cuidarnos de esta situación. Como otras cosas con respecto al cáncer, que hoy nadie duda de que el tabaco produce cáncer, pero en alguna época no se sabía. Y tuvo que haber un proceso de investigación, como también entender de que la forma de fumar relacionaba determinado tipo de enfermedades. El que fumaba cigarrillos producía cáncer de pulmón, el que fumaba pipa tenía cáncer de labios, etcétera, etcétera. Y como mostró Antonio también, ciertas profesiones, como por ejemplo estos investigadores que entendieron el desarrollo de cáncer de pulmón en mineros, o Ren, que estudió el ámbito fabril de la industria de las pinturas, y que algún día, si tenemos tiempo, Antonio, me gustaría que les cuentes un poquito la historia de estos dos pintores que fueron contratados para pintar dos grandes industrias, la Dow Chemical y Bayer, y que estos artistas, sin conocer, pintando por encargo estos ámbitos fabriles, nos mostraron también las condiciones de insalubridad que en ese momento se vivían en estas fábricas muy pujantes para la época. Bueno, la medicina también produjo cáncer con sus remedios. Creo que vos también lo comentaste, Antonio, la otra vez, sobre el arsénico en algunos productos, como el licor de Fuller, que hoy se sabe son agentes productores de cáncer, de piel y de ciertas vísceras, y que respondían al consumo de ciertos medicamentos hechos a base de este elemento. Y para mechar un poquito, esta es una foto que saqué, yo no me acuerdo si era la ruta 9 o la ruta 14. Yo estaba en la ruta y un tránsito medio atascado, me pude permitir sacar una foto. Un ambiente abierto, en este caso un bosque, tareas de mantenimiento de ruta, y acá vemos un personaje de un trabajador trabajando con algún equipamiento de seguridad y trabajando con estos derivados del alquitrán, que entendemos, ya nos dijo Percival Pott, que son sustancias carcinogenéticas, ¿no es cierto? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo ven este ambiente de trabajo? ¿Lo ven peligroso? ¿Lo ven controlado? ¿Qué les parece a ustedes? Digamos que el ambiente está abierto, la persona está con equipo de protección, está con alguna ropa de trabajo, está con guantes. Hay algún tipo de protección, Veremos si será la más adecuada o no. Porque en realidad
En un detalle, evidentemente hay manchas de alquitrán, de estos derivados de estos hidrocarburos que ya sabemos que son peligrosos para la salud y que pueden producir cáncer. Ahora, le llama algo la atención de este aproximado. No es que me acerqué a este hombre, con un zoom pude de la distancia sacar un poquito de detalle. ¿Hay algo que le llame la atención de lo que se ve? La ropa que tiene él por dentro, o sea, está descubierta. Está descubierto, no solamente está descubierto, doctora, sino esto que vemos acá es el slip, la ropa interior. Con lo cual, ¿cuánta protección tiene este hombre? De hecho, esta ropa, Grafa, esta ropa es ropa tipo overol de trabajo, pero que no es impermeable. No es la ropa, si bien es ropa de seguridad y de trabajo, no es la ropa indicada para este tipo de trabajo. ¿Sí? Estos guantes, que son guantes también de cuero, son guantes permeables. Este señor, si yo le estoy viendo los calzoncillos, evidentemente no tiene mucha protección. Acá otro detalle más elocuente, ¿no? De hecho, fíjense, esto hace unos años, acá, en la otra cuadra, en este momento, para aquellos que nos están viendo de la distancia, estamos en el Hospital de Clínicas, enfrente tenemos la Facultad de Medicina, esta es la calle Paraguay, y hace unos años se estaban haciendo también tareas de asfaltado, y nuevamente también vemos estos mismos equipos, gente con la misma ropa, en este caso sin guantes siquiera, algunos de ellos fumando, trabajando con estas sustancias carcinogenéticas. Ya Percy Valpot hace 300 años nos dijo, guarda que esto produce cáncer. Y no con las condiciones adecuadas de seguridad. Es más, y acá arriba para Celso mirando, ¿no? Que nos dice que no aprendieron nada, ¿no? Estas paradojas de la historia. Y digo, esto se puede prevenir. Porque, por ejemplo, en este caso estamos con gente que trabaja en relación de dependencia, que responde a una empresa, que de alguna manera les provee de equipamiento, no les provee el equipamiento que sea adecuado. Otra, esto microcentro también. Yo me gusta ir por la calle y voy sacando fotos a veces. Y fíjense, acá ya ni siquiera la ropa interior le veo a este hombre. Y qué más elocuente que este, ¿no? Imaginemos por dónde le están entrando los tóxicos de la zona. Por todos lados, ¿no? Otro fumando. Bueno, evidentemente acá lo que hay es un error en la capacitación, porque la idea no es no trabajes en esto, sí, es un trabajo, pero trabajemos en condiciones de seguridad. Otra imagen, vean lo que son los botines, esta gente en cuero, trabajo en zapatillas, sin medias, bueno, en fin, un ámbito muy precario en donde la higiene y la seguridad está totalmente ausente. Y en esto se va la salud de los trabajadores, en estas cosas. Muchas veces por falta de dinero, por situaciones socioeconómicas, pero otras veces por desidia, por falta de conocimiento. Y si bien nosotros profesionales tal vez no podamos modificar la estructura económica de una sociedad, de un país, pero sí capaz podemos modificar y capacitar a la gente en nuestro propio entorno, ¿no? Y de esta manera hacer nuestra colaboración. Bueno, ¿ven? Otro ambiente fabril, y en este caso una persona también trabajando con los mismos derivados, los mismos riesgos, pero con equipamiento debidamente adecuado a este tipo de trabajos, en este caso con sustancias tipo Tyvek, con impermeables, que hacen de que este trabajador esté, si bien no inmune, pero sí por lo menos mucho más precavido o defendido de esta afectación. Bueno, un pequeño recordatorio a los comentarios que sirvan como colorario a los comentarios que en la clase pasada vimos sobre el cáncer. Bueno, como les decía, la toxicología ha ido creciendo desde Paracelso y hoy por hoy tenemos subespecialidades un poco más sofisticadas, como en este caso la inmunotoxicología. Entendemos a la inmunotoxicología como una disciplina muy nueva, no tiene más de 25 años en el mundo, en donde se vio que a una dosis por debajo de los efectos tóxicos que uno estudió históricamente, se vio que ciertas sustancias químicas podrían producir efectos sobre el sistema inmune, que hasta no hace mucho tiempo no estaban muy relacionados con la toxicología. Con lo cual, ¿qué ocurre? A partir de la inmunotoxicología nosotros podemos entender que un individuo puede exponerse a una sustancia química potencialmente peligrosa, afectar nuestro sistema inmune a una dosis por debajo de un nivel que no produce ningún efecto, pero el único efecto que produce es la baja de las defensas. Con lo cual esta persona
no se va a intoxicar, pero mañana con sus defensas bajas se va a poder infectar, va a poder adquirir una tuberculosis o una enfermedad infectocontagiosa que no tiene en sí, en principio, mucha relación con la toxicología, pero que realmente está explicada a través de la afectación inmunológica, inmunotoxicológica. Otro de los grandes desafíos de nuestro presente, que son temas del futuro pero que ya son el presente, es la nanotecnología y la nanotoxicología. Los criterios de las sustancias que se crean a nivel de nanopartícula, que representan condiciones o características físicas y químicas distintas a las de las sustancias madre, hace de que el organismo, aparte de no estar conformado para poder saber manejar estas sustancias, implican riesgos toxicológicos nuevos, desafíos nuevos, que como les decía ya son el presente, pues ya tienen aplicabilidad comercial, la nanotecnología, en la industria farmacéutica, en la industria en general, y que son un gran desafío para la salud de los individuos y de los trabajadores, obviamente. ¿Y cómo se puede intoxicar un ser humano? Un trabajador. ¿De qué manera podemos entender a la intoxicación? Bueno, sabemos que hay dos grandes grupos, la no intencional y la accidental. Y en lo que hace a lo no intencional o al accidente, podemos hablar del accidente propiamente dicho, del ámbito laboral o industrial, que es el que nos convoca, pero que no es el único. El problema medioambiental, siempre íntimamente relacionado con el trabajo. La automedicación, el error en el medicamento, la medicación folclórica, que es también otro tema muy importante en lo que hace a los aspectos terapéuticos, el mal uso de una sustancia química, el proceso alimentario, la intoxicación alimentaria, la iatrogenia. Los médicos muchas veces también somos los que desarrollamos estos procesos de intoxicación, o la mano ajena accidental, o los efectos adversos de las sustancias, o a veces accidente de transporte, en fin, infinidad de circunstancias que pueden llevar a un accidente, tanto en el ámbito de trabajo, porque cualquiera de estos procesos, el consumo de medicamentos, el problema alimentario, también se puede dar dentro del ámbito de trabajo, y directa o indirectamente pueden tener un correlato o una correlación con consecuencias legales o sanitarias por un departamento médico laboral. Y en lo que hace a la intención de producir un daño, bueno, obviamente tendremos la tentativa de suicidio, el abuso de drogas, el mal uso de sustancias, el concepto delictivo del veneno, o la tentativa de aborto en el caso de una mujer embarazada. Pero también tenemos los tipos de intoxicación, porque vamos a ver que muchas sustancias químicas nos permiten desarrollar, por un lado, una intoxicación aguda, pero también una intoxicación crónica. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a ver que la diferencia entre esto, entre agudo y crónico, es la exposición. En el caso de la aguda hay una exposición única y el desarrollo de síntomas casi en forma inmediata, a diferencia de la crónica, en la cual el individuo se expone generalmente a bajas concentraciones de la sustancia, pero por un periodo prolongado en el tiempo, y que hace que desarrolle con el correr del tiempo una enfermedad crónica, que es totalmente distinta a la aguda, ¿sí? Una enfermedad distinta, la crónica de la aguda. Ahora, esta capacidad de desarrollar una intoxicación crónica no la tienen todas las sustancias. Solo algunas pueden desarrollar intoxicaciones crónicas. Otras, vamos a ver que no tienen esta capacidad, que desarrollan solamente intoxicaciones agudas o cuadros clínicos similares a esto. Entonces, en la intoxicación aguda, como decíamos anteriormente, está íntimamente relacionado con el potencial lesivo que tiene la sustancia química, íntimamente relacionado con la dosis letal 50. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico se va a desarrollar dentro de las 24 horas. En líneas generales, una intoxicación aguda comienza con la sintomatología dentro del día o dentro de las 24 horas de expuesto el individuo a esta sustancia. Y, ¿se acuerdan el gráfico ese que veíamos de 5 categorías de acuerdo a la peligrosidad de la sustancia? Podemos clasificar a estas sustancias como casi no tóxicas, ojo, no digo no tóxicas, sino casi no tóxicas, moderadamente tóxicas, muy tóxicas, extremadamente tóxicas y por último súper tóxicas. 5 categorías que me hablan
de la peligrosidad de la intoxicación aguda frente al contacto de esta sustancia. ¿Y qué tenemos acá? Podemos ver. Un poquito como... Ah, se me acuerdo. Como ejemplo de esto, también una película muda a comienzos del cine, los hermanos Lumière, que nos muestran un pequeño pasaje también en el cual experimentaban, en este caso con esclavos, con prisioneros de guerra, y en este caso Nerón con su séquito, experimentando el efecto de los venenos, que se usaban mucho en la antigüedad, y acá podemos ver un efecto casi inmediato, ¿no? Un volteo inmediato, una cosa súper tóxica. Súper tóxica. En este caso a este otro le dan otra concentración, otro veneno, que también es letal, pero bueno, sobrevive un poco. El cuadro es más lento, hasta le permite clamar, pero muere también. Digamos que es venenoso también, pero es menos tóxico, ¿no? Bueno, se salvó. Pero bueno, fíjense ustedes que ya desde la antigüedad existía empíricamente este concepto entre sustancias que eran más o menos peligrosas. La historia termina que Nerón elige el segundo veneno porque le gustaba ver sufrir al condenado. Ah, sí, lamentablemente. Bueno, en lo que hace a la intoxicación crónica y subcrónica, lo de intoxicación subcrónica es más un modelo experimental a nivel de laboratorio en animales de experimentación. No tiene mucha aplicabilidad en el ser humano, pero sí, como decíamos, la exposición crónica nos va a llevar, en muchos casos, a estos cuadros de intoxicación crónica o al desarrollo de enfermedades como las carcinogenéticas, la afectación en la inmunidad, la neuromodulación, trastornos en el crecimiento, en la reproductividad, en fin, temas muy puntuales que vamos a ver un poco más adelante. Y tenemos que hablar de los tipos de toxicología, porque la disciplina fue creciendo, fue ampliándose y fue creando distintas ramas de la toxicología médica. Entre ellas tenemos la toxicología clínica, que es la más cercana a nosotros, los médicos. De la mano prácticamente creció la toxicología analítica, la toxicomanía, que es aquella especialidad o subespecialidad de la toxicología que se aboca a las sustancias de abuso, de consumo, a la drogadicción. La toxicomanía es un pedacito de la toxicología. La toxicología médico-legal, que es íntimamente relacionada, porque todo envenenamiento conlleva cuestiones legales. La regulatoria, los estudios de doping, la toxicología de los alimentos y por último, pero no menos importante, la toxicología laboral, junto con la ambiental. En fin, vamos a ver y vamos a tener diversos invitados que cada uno va a tocar algunos de estos temas y que nos va a mostrar cómo, si bien a nosotros nos interesa tal vez un ítem, vamos a ver que todos estos ítems están metidos dentro de la toxicología laboral también, con lo cual no podemos menospreciar ninguna de estas áreas. Y vamos a comentar dos cositas acerca de la toxicología clínica que tal vez nos pueda ayudar un poco a entender en lo cotidiano, y tal vez mi intención es pensarlo en nosotros mismos, no en el trabajador, no en una industria hipotética. Como por ejemplo el hecho de que el mundo químico, el mundo de las sustancias químicas, está mucho más cerca de nuestro entorno de lo que nosotros pensamos. De hecho, esta imagen, ¿quién no tiene todo esto en su casa? Todos tenemos más o menos estas cosas. Y muchos de estos productos de limpieza, de productos hogareños, de plaguicidas, en fin, de solventes, de uso cotidiano, de uso hogareño, todos tenemos esto. Sus principios activos son sustancias químicas y muchas de ellas son sustancias químicas con relativo peligro, pero que tal vez la cotidianeidad nos lleva a que uno las manipule cotidianamente, no tengamos conciencia muchas veces de estos riesgos químicos en nuestros propios hogares. De hecho, les pregunto, doctores, todo esto que ustedes tienen en su casa, ¿dónde lo tienen guardado? ¿Dónde está en su casa? En la cocina. Es más, en mi casa particularmente, no solo en la cocina, sino que está en el bajo mesada, ¿no? Muchas veces guardado con productos de limpieza, con un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, ¿todos tienen limpiador en la casa? Bueno, no pregunto quién los usa, pero por lo menos tenemos. ¿Saben cuál es el componente químico del limpiador?
es hidróxido de sodio, básicamente. Es soda cáustica. Es un cáustico muy corrosivo, es muy peligroso. ¿Y dónde lo tenemos guardado? Debajo del mesado. En general, en el ambiente, donde nuestro bien más preciado, como puede ser un hijo, un nieto, es donde tiene acceso, donde muchas veces puede llegar a jugar. Y esto en la práctica asistencial cotidiana es muy frecuente. El chico que llega a un riesgo, que prueba que se lleva toda la boca, y que imagine usted lo que representa un cáustico tan corrosivo como la soda cáustica, es puesto el chico. Y que no va a ser la primera vez que uno muchas veces plantea un accidente a los padres, bueno, y la soda cáustica estaba ahí. Y los chocolatines, los alfajores, ¿dónde están? Ah, lo tengo guardado allá arriba, en el anaquel de arriba, porque si no esté condenado se me come todo, ¿no? Y esto tal vez más allá de la anécdota, de la triste anécdota, nos tiene que hacer reflexionar acerca de cuáles son los criterios que tenemos del riesgo y de la seguridad y de la prevención. Yo me prevengo de que no se coma el chocolatín, pero no tengo la suficiente conciencia del riesgo que representa tener este hidróxido de sodio, en este caso, tan al alcance de la mano. De hecho, si lo pensamos a nivel industrial, una bolsa de soda cáustica que podemos comprar en cualquier farmacia, en ferretería, perdón, ya nos habla de que es una sustancia venenosa, nos da un marbete con ciertas características. De hecho, si nosotros buscamos en los datasheets, en las fichas técnicas, nos va a hablar, y veremos después algunas características de hojas de seguridad, las medidas de protección, el grado de toxicidad, cuán reactivo es, en fin, una sustancia química que es peligrosa, no es ni buena ni mala, es peligrosa, nada más que eso. De hecho, en el ámbito industrial, un individuo que trabajara con soda cáustica tiene que trabajar equipado con este tipo de equipamiento. Y que si lo pensamos en lo que hace nuestro hogar, es bastante paradójico, ¿no? Esto. Uno de los dos está mal, o este está excesivamente protegido, o este está indebidamente desprotegido. Bueno, estas son estas contradicciones, porque la sustancia es la misma. Una en un limpiahornos, que parece hasta inocuo, en un bajo mesado de una cocina, y el otro en un proceso de manufactura industrial en una fábrica. Pero el efecto y los riesgos son los mismos. Por otro lado, entenderemos las intoxicaciones accidentales, accidentes, como casualmente este camión que volcó con soda cáustica y que representa un riesgo para el medio ambiente, para la salud. De hecho, también podemos fijarnos, ¿no? El equipamiento que tiene esta persona de una brigada de bomberos y el policía que está controlando el tránsito, que está totalmente desprovisto. Hasta dónde este riesgo no puede ser extendido hasta el lugar donde está esta persona de seguridad. Y los riesgos son estos. En nuestra casa, estos. Chiquitos que se llevaron a la boca y que tuvieron lesiones cáusticas. En un trabajador, esto, el contacto accidental, por ejemplo. Pero tanto uno como otro estamos con la misma sustancia y los mismos riesgos. En otros casos, como los intentos de suicidio, bueno, acá vemos estómagos disecados frente a una autopsia en individuos que se suicidaron ingiriendo estos cáusticos. O aquellos que sobrevivieron y les quedaron secuelas definitivas, como en este caso un esófago con una atresia, con cicatrices y con estrecheces muy grandes por la lesión secular que, si bien pudo sobrevivir, va a tener que padecer toda la vida con estas lesiones. Tenemos, no me acuerdo qué. Bueno, tanto la causticidad tiene muchas sustancias químicas que el ser humano, viendo cómo las sustancias químicas pueden producir tanto daño, muchos científicos y mucha industria empezó a generar la posibilidad de generar sustancias, armas, a base del daño químico que puede producir. Y en este caso tenemos como mejor ejemplo la Primera Guerra Mundial, en donde acá lo que vemos fue uno de los desarrollos de las primeras armas mundiales, que fue de armas químicas, que fue el gas cloro, en este caso que se liberó en la batalla de Ypres en 1915, en donde este gas, que se lo conoce súper cáustico y corrosivo, se llevaron a la línea de frontera garrafas con este gas y se esperó a que el viento fuera propicio, soplara para el lado del enemigo, y en ese momento abrieron las garrafas de gas, como vieron ustedes
una nube densa, porque el gas cloro es más pesado que el aire y por eso va reptando por la Tierra, hasta que llegó a la trinchera enemiga y produjo estas cosas, ¿no? De hecho, calculen ustedes, en una cuestión de horas, miles de personas, más de 5.000 soldados de baja, más un montón de individuos que quedaron con lesiones corrosivas en los ojos, que quedaron ciegos, que quedaron lesionados. Toda esta fila de gente eran que iban del hombro, eran que estaban ciegos, no podían ver. Bueno, condiciones que hacen, en este caso, un armamento químico, una guerra química, pero que no son muy distintas de las condiciones de una filtración de gas cloro en un ámbito fabril. De hecho, como dice acá el gráfico, uno en su propia casa también puede producir gas cloro. El famoso accidente de cuando uno hace la limpieza del baño y muchas veces mezcla lavandina con detergente, la lavandina que tiene hipoclorito de sodio, ese cloro se puede liberar cuando está en contacto con un medio ácido, como el ácido fosfórico que provee el detergente. Y vieron que no debería mezclarse lavandina y detergente porque justamente se desprende gas cloro. Y en un ambiente confinado, como puede ser un baño cerrado, un individuo puede generar una intoxicación con gas cloro que no escapa al ambiente a lo que vivió este soldado o estos veteranos de la Primera Guerra Mundial. Es decir, uno puede reproducir muchas veces en un ámbito accidental industrial o bélico, como pudo haber sido la Primera Guerra Mundial, en el baño de su casa solo por tener el desconocimiento de mezclar dos productos hogareños aparentemente inocuos. Pero la toxicología también está relacionada con las cuestiones sociales, prácticas sociales. ¿Se acuerdan de Marlboro y el cowboy de Marlboro, que era casi un ícono entre el hábito de fumar y el placer que daba estas actividades? O, por ejemplo, una manifestación de mineros bolivianos, fíjense ustedes, me llama la atención este abultamiento en los carrillos, que es producto de una práctica socialmente aceptada, legalmente aceptada en cada país, que es el acullico, el mascado de hojas de coca, que entraña también cuestiones legales, consideraciones o apreciaciones legales, porque lo que es legal para una sociedad capaz que está prohibido para otro. No sería lo mismo que yo aparezca acá mascando hojas de coca. Claro, nos llama la risa porque, bueno, ¿cómo va a ser así? Bueno, pero en otro contexto, si estuviéramos en las provincias del noroeste de nuestro país, por ejemplo, es algo totalmente habitual. Y que son condiciones que tenemos que tener presentes en cuestiones laborales, por ejemplo. Vamos a tener una clase de doping, una clase de drogas de abuso. No me quiero meter en el tema de otros invitados. Les hablaba de las cuestiones iatrogénicas, es decir, el ser humano generamos muchas veces problemas toxicológicos. Y el mejor ejemplo fue un medicamento que tal vez ustedes recuerden, la talidomida. Un medicamento que, fíjense ustedes qué interesante, era un medicamento que estaba aprobado por la FDA. Era una droga que estaba comercializada, pero que la industria farmacéutica descubre que aparte de las propiedades que tenía para lo que era indicado, tenía un gran poder antiemético en la mujer embarazada. Entonces, desde el punto de vista comercial, la industria farmacéutica dijo: che, ¿por qué no introducimos este medicamento además como antiemético para la embarazada? Y así se empezó a prescribir, porque era muy potente antiemético, muy efectivo. Pero ¿qué pasó? Esas mujeres embarazadas empezaron a tener estos chicos, chiquitos con malformaciones congénitas, con padecimientos en la malformación de los miembros, en la genesia de los miembros, estos cuadros que se llaman focomelia, la ausencia de los miembros. ¿Por qué? Porque la talidomida, no se sabía en ese momento, afectaba el producto de la concepción, el feto, y no en cualquier momento. Fíjense ustedes la especificidad que tienen algunos tóxicos. La mujer lo tomaba y no le pasaba nada, hasta era un remedio para eso. Pero el efecto tóxico le producía al feto, y no a cualquier feto, porque como lo que produce la talidomida es el mal desarrollo, la ausencia del desarrollo de los miembros, afectaba en el primer trimestre del embarazo, que es cuando los miembros del feto se empiezan a formar. Si esta mujer embarazada tomaba el medicamento ya a los 8 meses, a los 9 meses del embarazo, no le pasaba nada porque el feto ya había desarrollado sus miembros. Fíjense usted la especificidad que tiene muchas veces las sustancias químicas peligrosas en producir un mecanismo de acción muy específico, en determinado momento, en determinada especie,
no es lo mismo en cualquier sexo, en fin, sutilezas que iremos viendo en el discurrir de las distintas clases. Bueno, tenemos la toxicología analítica, que de hecho va a ser motivo de la próxima charla, que no lo voy a meter, y que realmente ha ido creciendo de la mano del crecimiento de la medicina, para lo cual solamente dos palabras que tenemos que hablar sobre estos métodos de determinación de sustancias químicas en medios biológicos y no biológicos. Hay unas consideraciones en particular con la toxicología ocupacional que nos va a hacer reflexionar acerca de la toma de la muestra, cómo debemos tomar la muestra, cuál va a ser la metodología para la determinación y cómo debemos interpretar los resultados. Si bien nosotros mandamos a hacer un análisis de una sustancia tóxica en sangre o en orina, los considerandos que tenemos que tener son distintos, por lo menos para los médicos, los que somos médicos, tienen que tener una consideración distinta a la que estamos acostumbrados cuando pedimos una glucemia, un hemograma u otras cosas. ¿Sí? Ciertas consideraciones especiales que tiene la toxicología analítica y que las vamos a ver el martes próximo. Bueno, solo comentar que en lo que hace a la toma de la muestra, tenemos que entender que las tomas toxicológicas son muestras únicas en tiempo y espacio. Una muestra toxicológica es lo que llamamos nosotros irrepetible. No es lo mismo que yo tome una muestra hoy a que la tome la semana que viene. La muestra que no tomé hoy la perdí para siempre. Distinto las muestras biológicas que tomamos para hacer análisis convencionales, ¿sí? Yo tengo que sacar sangre a un paciente para ver, qué sé yo, no sé, un hemograma. Bueno, el paciente se lo puede hacer hoy, se lo puede hacer mañana, no hay mayores problemas. No así, hay ciertos considerandos específicos que vamos a ver que hacen a los criterios de la toxicología ocupacional y que son sumamente importantes. Y que bueno, lo vamos a ver, lo va a tocar la doctora Piñeiro, que es la especialista. No, esto lo vamos a pasar porque no vamos a tener tiempo. En lo que lo veremos en otro momento. La toxicomanía es solamente el comentario de que el tema de los efectos de las drogas, el consumo de drogas es una problemática del individuo, pero que muchas veces se traslada al ámbito del trabajo. El paciente adicto es adicto en su casa, en su espacio de recreación y también cuando va a trabajar, sigue siendo adicto. Con lo cual, la problemática de la adicción es una problemática de la toxicología ocupacional y que la tenemos que tener presente. También veremos que hay consideraciones endémicas, por eso decimos que el problema medioambiental está íntimamente relacionado con el ámbito laboral, porque una industria no es lo mismo que esté radicada acá en la Argentina, en Capital Federal, que esté radicada en una determinada provincia o en otro país, donde las consideraciones locales, ambientales, pueden reflejar un riesgo que también involucre el ámbito del trabajo. En este caso, una patología ambiental que es una seria patología ambiental en nuestro país, que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, el ACRE, que se da por el consumo de aguas contaminadas, aguas freáticas, aguas de pozo, que están contaminadas naturalmente con arsénico. Lamentablemente nuestro país tiene gran parte de su territorio, más de la mitad de su territorio contaminado, sus aguas freáticas con arsénico, y el consumo de estas aguas de pozo llevan a una problemática ambiental que, a mi modo de ver, es un desafío que todavía no ha sido encarado desde el punto de vista sanitario a nivel de salud pública, ¿no? Como se debiera. Y esta problemática de los tóxicos liberados al medio ambiente, les comento, hace unas décadas atrás, allá por el 1970 y pico, el doctor Turgot, un toxicólogo francés, instala un término que es el de la ecotoxicología, una disciplina nueva, la ecotoxicología, que si bien nace de la medicina, ya abandona al ser humano como objeto de estudio y ya lo que busca es el estudio de la afectación de los nichos ecológicos, ¿sí? De toda la biota y el nicho ecológico, de cómo está afectado por la liberación de un tóxico. Entonces, en el caso de la ecotoxicología, lo que se busca son los estudios, los efectos, los resultados de los tóxicos en el medio ambiente, en el nicho ecológico. También el medio ambiente es afectado por la actividad antropogénica, es decir, la actividad del ser humano hace de que muchas veces
este medio ambiente se modifique y cambie sus riesgos. Y entramos en la toxicología médico-legal o forense, en la que tengamos presente de que toda actividad, toda situación de envenenamiento, de intoxicación, trae connotaciones legales, ¿sí? Y tan frecuente esto que hasta tenemos programas de televisión, ¿no?, donde hay escenas de tipo CSI, de equipos periciales, científicos, que son reales, que existen, que muchas veces buscan problemáticas toxicológicas con compromisos legales, ¿no?, con consecuencias legales, ¿no?, como puede ser un asesinato, una muerte violenta, y que no es nuevo. En realidad la historia de la humanidad está plagada de estudios de envenenamientos y cuestiones legales. En este caso un cuadro del medioevo en donde mostraba la representación de uno de estos santos milagreros que tiene el culto católico, en el cual le habían ofrecido a este santo una copa envenenada con veneno, y para probar el poder del veneno, decía el mito lo probaron en 2 reos que obviamente cayeron muertos instantáneamente. Bueno, cuenta este mito que este santo milagrero hizo estos pases mágicos y pudo beber de su copa y que no le pasara nada. Pero más allá de este cuentito, fíjense los detalles que el artista tal vez sin saber nos mostraba, ¿no? Porque si vemos esto como una escena de crimen o de un relevamiento del lugar del hecho, ¿no?, como sería médico-legalmente, podemos ver que las víctimas comparten ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, fíjense que hay un sangrado por la nariz en este paciente, que es compartido también con este. O sea, el veneno que tomaron, que no sé saber cuál era, pero afectó, hubo un trastorno en los factores de la coagulación, el individuo sufrió de hemorragias masivas, espontáneas, que lo llevaron a la muerte. Y estos signos, estos pequeños signos o síntomas, hoy nosotros también desde el punto de vista pericial los tenemos que tener presentes, porque pueden ser grandes indicios para entender cuál ha sido el accidente o el problema que estemos analizando. Otro cuadro y otro escenario, todos conocemos la historia de Cleopatra, que se suicida antes de entregarse al ejército romano, y se suicida eligiendo el veneno de una serpiente venenosa, la cual también los signos, por ejemplo la mordedura de una serpiente, nos pueden, sumado al cuadro clínico específico de determinado veneno, nos puede hacer retrotraernos y entender cuál ha sido el agente causal en este caso. Bueno, intoxicaciones suicidas y homicidas han habido muchos en el transcurrir del tiempo. De hecho, también siempre siguiendo con esta línea artística, tratando de mostrarles distintos cuadros. Este proceso que cuenta un proceso histórico, cuenta la historia que estando la ciudad de Capua sitiada por los romanos, este pueblo decidió suicidarse masivamente antes que entregarse al enemigo, y mandaron confeccionar una copa con un veneno muy potente que después toda la sociedad bebió un poquito y se mataron masivamente. Más cercano al tiempo y más real también, un líder de una secta mesiánica, Jim Jones, que en Guyana induce a un suicidio masivo de sus feligreses. 980 personas mueren suicidadas por la ingestión de derivados del cianuro, por uno de estos trastornados mentales que cada tanto aparecen en la historia de una sociedad. Casos homicidas, por ejemplo, un político ucraniano, que fíjense, intentaron matarlo en este caso le envenenaron la comida con dioxinas, un contaminante orgánico persistente importante, y que le trajo como consecuencia esta intoxicación aguda una hepatitis química casi fulminante que pudo sobrellevar, y un cloroacné. Miren ustedes la cara como le quedó. Bueno, por suerte no solamente sobrevivió, sino que terminó siendo presidente de Ucrania. Se presentó a elecciones y ganó. Un final no tan feliz tuvo este espía ruso, que también le pusieron en este caso en la comida polonio 210 y lo envenenaron con una sustancia radioactiva para sacárselo del cine. Y tal vez más cercano a nuestro medio, no sé si alguno de ustedes se acordará, la Gilla Murano, una envenenadora serial que usaba el cianuro mezclado en las tortas de almendras que le convidaba a sus amigas, a las cuales ella le debía dinero, ¿no? Y después las mataba con estas tortas de almendras. Tortas de almendras porque el cianuro tiene el ácido cianhídrico,
tiene un olor característico de almendras amargas. Entonces, para que no se notara, hacía tortas de almendras o masitas de almendras, y de esta manera. Una cosa pintoresca, yo todavía descubrí que venden la muñequita de Gilla Murano. Como juguete venden una muñeca de una envenenadora serial. Bueno, cosas pintorescas de nuestra sociedad. Bueno, el tema de doping, saben ustedes que la regulación del consumo de drogas no es solamente de abuso, sino que mejoren la performance física. Fundamentalmente nació en el, me parece espectacular la propaganda. Nació en el deporte, pero hoy por hoy la podemos encontrar en muchos ámbitos, como el ámbito industrial, también laboral, en donde hay controles de doping. Pero tenemos a la doctora Napoli, que es una experta, hablándonos de doping. Y que también es parte de la toxicología regulatoria, toxicología que hace de que cada sociedad controle y sepa qué tóxicos, qué sustancias químicas peligrosas se usan y bajo qué condiciones. Y en función de esto tendremos en la toxicología regulatoria los criterios de evaluación de toxicidad, la autorización para la aprobación del uso de sustancias químicas, el control de las drogas de abuso, la toxicología en el medio laboral, en fin, la toxicología regulatoria es muy vasta en cuanto a su ámbito, ¿no? Lo mismo que en el medio ambiente. Bueno, la alimentaria, como les decía, la industria alimenticia es muy vasta y requiere y utiliza de muchas industrias periféricas, por un lado, como así también el hecho de que el trabajador muchas veces también come dentro del ámbito del trabajo. Entonces, sea porque la industria genera un alimento contaminado o porque el trabajador muchas veces, por consumir el alimento que trae de su casa que está contaminado, puede desarrollarse episodios con connotaciones de toxicología alimentaria en el ámbito ocupacional. Bueno, lo que habíamos hablado de la toxicología de los alimentos, la ingesta diaria de admisible, que ya era conocida de la antigüedad, ¿no? Ya los antiguos emperadores, temiendo que le envenenaran la comida, tenían estos coperos, que eran los encargados de probar el vino, o los pregustatores que tenían que comer la comida antes que el emperador para certificar que no estaba envenenada. Y llegamos a la toxicología laboral, llegamos a Bernardino Ramazzini, que, como decía Antonio Werner la semana pasada, es el padre de la medicina del trabajo, es aquel que tuvo el genio de poder ver que la condición ambiental laboral podía ser la responsable de las enfermedades profesionales, y que ya, fíjense ustedes, en el siglo XVII, miren ustedes, la frase, a mí me quedó otra frase aparte de la que comentó Antonio los otros días, muy pintoresca, que era un comentario que nos hace a nosotros los médicos, ¿no? Y Ramazzini nos dice: cuando llegues a la cabecera de tu enfermo, pregúntale en qué trabaja, para saber si en la fuente de su sustento no radica la causa de su mal. Esto que nosotros los médicos hoy entendemos como, en la anamnesis, en la historia clínica, antecedentes laborales, ¿no? Y me dice: ¿de qué trabaja? Matrices, punto. Ya está. Bernardino Ramazzini hizo toda una disciplina de esto. Y ese renglón que hoy tenemos en la historia clínica laboral, tenemos que saber sacarle el jugo y generar un montón de datos de suma importancia para nosotros médicos y para el paciente, para el trabajador como paciente. Y que hoy está refrendado en la ley que hoy por hoy nos rige en el ámbito laboral, que es la ley 24557, de accidentes y enfermedades profesionales, que nos habla de que toda enfermedad profesional, para ser estipulada como tal, debe corresponder a un agente determinado. Hay una lista cerrada o semiabierta, si quieren pensarlo, que tiene que haber una exposición probada, un mecanismo de exposición probada, que a su vez tiene que haberse desarrollado para ser una enfermedad profesional, una enfermedad no cualquiera, una enfermedad específica que genera este agente, y que en general tiene que haber una relación de causalidad, que tanto el contacto con esta sustancia, con este agente y el desarrollo de la enfermedad tiene que tener un correlato coherente. Bueno, esto es lo que nos rige hoy y que en otro momento también hablaremos acerca de las enfermedades profesionales. Bueno, lo que hace la toxicología ocupacional es un poco lo que estábamos hablando, este conglomerado de abordajes que vamos a ir viendo clase a clase y que nos van a permitir entender que la salud del trabajador
no solamente debe estar cuidada por nosotros los médicos, sino por un equipo de trabajo multidisciplinario, y que ese equipo, cada uno de nosotros como equipo tenemos un pedacito de conocimiento, un pedacito de esta gran verdad, y que entre todos podemos completar este rompecabezas, y que es importante de que entendamos cuáles son los alcances y el ámbito de trabajo de cada uno. Bueno, por ejemplo, solo como ejemplo para hablar del ámbito ambiental, esto es Sausalito, Jujuy, una provincia del noroeste de nuestro país, la provincia más al norte, y esto es la Salina Grande, un ámbito bastante desértico, una provincia bellísima, me encanta, pero que tiene pueblitos como estos, Sausalito. ¿Alguno conoce Sausalito? ¿O la Salina Grande? Bueno, una vez hicimos un trabajo acá de Sausalito y fíjense, bueno, fuimos muy bien recibidos, la gente cordial, gente bellísima, y yo les muestro a algunos chicos, a alguna gente que tal vez a alguno de ustedes les pueda llamar la atención algo. Bueno, esta no es una foto muy feliz, no se ve mucho, pero acá en detalle tal vez se ve algo. ¿Hay algo que les llama la atención? Los dientes, sí, los dientes. Hay algunas lesiones, los dientes. Realmente la higiene dental tal vez no es la ideal. De hecho también, bueno, no se ve muy bien, pero tal vez otro más. Fíjense. También estuvimos festejando y bailando cosas. Pero fíjense, esto no es por mascar tabaco, esto es otra cosa. ¿Saben qué es todo esto? Vimos dientes, mala higiene dental, o problemas dentarios, no somos ninguno, nosotros somos odontólogos, pero ¿saben qué es esto? Esto es flúor, esto es hidrofluorosis, una patología ambiental también dada por el consumo de aguas contaminadas, y que llevan a controlar acá otro, el bombero del pueblo, lesiones óseas, óseas también, sí, pero que se manifiestan a través de la dentición de los dientes, del esmalte dentario. Bueno, fíjense, estas cosas que uno hasta las puede ver y las ve frecuentemente, si no sabemos, si no tenemos la capacitación, no podemos establecer el nexo y entender qué es lo que pasa. Como en este caso, un problema medioambiental, bueno, estamos yendo, un problema medioambiental relacionado con el consumo, en este caso, de aguas contaminadas. Y bueno, antes de entrar acá, si les parece, vamos a hacer un parate. ¿Hacemos luz, Antonio? Y preguntarles, bueno, si hay alguna pregunta hasta acá, paramos, vamos por un break, los invitamos a los que están a distancia también a tomarse un cafecito, y después volvemos y retomamos el tema. ¿Sí? Bueno, vamos a parar.